decirle a alguien cómo escoger idónea. ¿Sabes, no? Pero vamos a tratar de ver un poquito en las esposas de David, que no vamos a hacer una alegoría de esto, porque por ejemplo, bueno, esto es un punto aparte. Cuando nosotros interpretamos las escrituras y queremos alegorizar algo, es súper peligroso el alegorizar algo que no es una alegoría. Una alegoría, por ejemplo, es cuando yo hago una comparación de dos cosas porque son iguales en todos sus procesos, en cada aspecto de su vida. Por ejemplo, no sé, una alegoría en la Biblia, Pablo hace una comparación de Agar con, ¿cómo se llama? Isaac, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios carnal, con el pueblo de Dios espiritual. Entonces él dice, así como el hijo de Agar o el hijo de la esclava perseguía a Isaac, así también los judíos persiguen a los verdaderos cristianos. ¿Entiendes? Entonces él hace una alegoría porque hay una comparación directa. ¿Entiendes? En cambio una parábola o otros ¿cómo se llama? Recursos en realidad persiguen un tema que tiene relación, pero no es que sea exactamente igual. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola de la semilla de, ¿cómo se llama?, de mostaza. Es una idea que él quiere comparar, que así como una semilla de mostaza es la menor de las hortalizas y después crece y es la más grande de las hortalizas, hasta tal punto que las aves pueden, ¿cierto?, anidar en los cielos. Uno dice, las aves son los demonios, entonces es algo malo. Entonces no. Jesús está hablando del reino de Dios, que de algo tan pequeño que se puede hacer produce un fruto tan grande que llega a ser más que todas las otras semillas de hortaliza, que eran más grandes que las otras, tanto así, tan grande llega a ser que incluso pueden anidar las aves del cielo en eso. Entonces no hay como algo de cuáles son las aves del cielo y qué son las ramas. Si yo empiezo a, ¿cómo se llama?, alegorizar, tendría que decir, es que una semilla de mostaza, cuando está enterrada, ¿cierto?, en la tierra crece, no sé, lo estoy dando un número, en 40 días. Los 40 días es el proceso que dura un creyente. No tiene nada que ver. Porque es simplemente una idea que Jesús está comparando. ¿Por qué ¿cómo se llama?, les digo esto? Porque cuando Dios muchas veces nos va a dar algunos remas que tienen que ver con algún pasaje bíblico o con algunas circunstancias bíblicas. Por ejemplo, yo podría, ¿cómo se llama?, decir, Dios me dio una revelación con las esposas de David que tiene algo que ver con el tema de cómo se toca escoger una idónea. Entonces yo tomo a las 8 esposas de David y cada una tiene que ser una etapa en la vida del cristiano cuando escoge a una idónea o es un tipo de idónea. Entonces voy tratando de encajar lo que vivió David y eso es alegorizar algo que el texto no dice. En cambio, lo que yo puedo hacer es sacar un ejemplo, un principio de lo que vivió David. Un ejemplo. ¿Me entienden? Y eso sí es bíblico, porque todo lo que está en la Escritura, como ¿cómo se llama?, dice Pablo, fue dejado escrito para que nosotros aprendiéramos. Como un ejemplo. Entonces vamos a ver a la primera esposa de David. Que es la hija de Saúl. Nosotros nos encontramos en un contexto, para ir viendo el tema, ¿cierto?, que primero es, ¿cómo se llama?, aclarar de que no es la voluntad de Dios que el hombre tenga más de una mujer. Eso es pecado. Y dentro de ese pecado nosotros encontramos de que la dureza del corazón y las costumbres que el pueblo de Israel que no quiso dejar, tenía más de una esposa. Pero Jesús aclara de que nunca fue esa la intención de Dios, sino que fuese un hombre y una mujer. Ahora, Dios les advierte al pueblo de Israel cuando ellos pidieron rey, el rey tomará a sus hijas como esposas, como concubinas, ¿cierto?, a sus hijos para su ejército y se los arrebatará porque ellos pidieron un rey como todas las naciones. Entonces, eso va a ser un rey porque y ellos dijeron, sí, igual lo queremos. Ahí tuvieron. ¿Ya? Entonces, más que una permisión así como que Dios diga es que David, ¿cierto?, es mi ungido, por lo tanto lo voy a dejar que tenga esposa, más que eso fue una maldición sobre el pueblo de Israel, el que su rey tomara sus propias hijas y las tuviese como concubinas o como esposas. Entonces, pero el punto que quiero llegar es lo que movió a David a tener ciertas esposas, no, ¿cómo se llama?, a todas, sino que vamos solamente a analizar 3, ¿verdad?, que nos van a dejar cierta enseñanza. Primero, David, en el contexto nos encontramos que cuando mata, ¿cierto?, a Goliat,
antes de, ¿cierto?, ir a confrontarse con él, vemos de que Saúl había dicho de que el varón de Israel que se enfrentara a Goliat le iba a dar riquezas, iba a quedar exento de impuestos, iba a quedar exento de impuestos, como se llama, de toda su familia, y le iba a dar por esposa a su hija mayor. Su hija mayor ¿cómo se llama? Se llamaba Merab, ¿ya? Pero nosotros vemos de que por el celo que Saúl tenía con David, ¿cierto? Vemos de que en el momento de que se le tiene que entregar, ¿cierto? Merab fue entregada a otra persona. Esto está en 1 Samuel 18. Vemos de que dice, y respondió David a Saúl, ¿quién soy yo y qué es la vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero sucedió que llegando el momento de entregar a Merab, hija de Saúl, a David, ella fue entregada por mujer a Adriel Moalatita. ¿Me entienden? Entonces Saúl ya empezó a obrar con... Sin embargo, nos vamos a centrar en Mical, la hija de Saúl. Vamos a ver aquí, ¿cierto?, que dice, yo no sé en qué versículo estamos, porque lo anoté y no me salen los versículos, pero 1 Samuel 18, por ahí por el versículo 18. 20. Claro, del 18 empezaste a leer. Ya. Entonces vamos en el 20, ¿cierto? Sí. Y dice... ¿Y Mical, hija de Saúl? Hija de Saúl fue entregada. Y Mical, hija de Saúl, amaba a David y se lo refirieron a Saúl y le pareció bien el asunto. Aquí vemos una mujer que estaba enamorada de David, a diferencia de las otras que vamos a ver. Y como estaba enamorada de ¿cómo se llama? De David, ¿cierto? Vamos a ver de que era una buena mujer. Y creo que es un punto importante que ustedes puedan encontrar una mujer que se pueda enamorar de ustedes, pero no es la base de todo. Ahora, ¿qué es estar enamorado? Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que aprender a responder, porque el amor o el enamoramiento funciona diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, entendiendo, ¿cierto?, que muchas veces es un proceso hormonal, ¿cierto? Pero como yo les he dicho, el alma está estrechamente ligada a los procesos hormonales. Incluso yo me atrevería a decir de que la forma de visualizar físicamente el alma es las hormonas. Si yo tengo problemas hormonales, es porque tengo problemas en el alma, ¿no? Que puede ser que mis problemas hormonales y ¿cómo se llama? Eso es bíblico. Cuesta probarlo. Yo estoy haciendo un estudio hace años atrás para tratar de probar realmente, justamente, de que el alma está ligada a las hormonas y que los procesos hormonales son la ventana del alma, ¿no? Si yo tengo problemas en mis hormonas, ¿cierto?, eso me muestra que tengo un problema en el alma. O si mis problemas hormonales son causados por un agente externo, van a provocar un problema en el alma y viceversa, ¿ya? Si yo tengo una contaminación que me afecta directamente al alma, me va a provocar problemas hormonales, ¿ya? Entonces, ¿qué es el amor? Y nos encontramos con diferentes tipos de amor y vamos a hacer un poquito algo extra bíblico, pero nos encontramos, por ejemplo, con el amor ágape, que es un amor divino, ¿cierto? Nos encontramos con un amor, ¿cómo se llama? Fileo, que es un amor de compañerismo, un amor de amistad. Y nos encontramos con el amor eros, que es un amor erótico, que es un amor egoísta, ¿no?, porque pienso en mi propia satisfacción. Y quizás podríamos definir un amor que, ¿cómo se llama?, no es bíblico, como el amor platónico o el amor idealista, que es una fantasía que está en mí sobre una persona. Y generalmente ese tipo de amor es el que se mueve cuando yo me enamoro. Cuando yo no tengo los pies centrados bien en la tierra, puede obrar mucho ese amor idealista. Yo idealizo una persona. Entonces, ¿qué pasa? Vivo esperanzado en una irrealidad. Y por eso nos encontramos muchas veces hombres que dejan o que están casados, ¿cierto?, con mujeres que son maltratadoras y dejan ser maltratados porque la idealizan de tal manera y viven en una esperanza que en algún momento ella va a cambiar, o viceversa, mujeres
que están con un mal hombre que las maltrata, porque están idealizados. Y ese amor es el que más se mueve en el área romántica en el mundo. Y no tan solamente en la mujer, sino también en el hombre, ¿cierto? Entonces nos encontramos con Mical, que, ¿cómo se llama? Nos vamos a dar cuenta que era una buena mujer. Nos vamos a encontrar en todo este relato, ¿cierto? Por ejemplo, en Primera de Samuel 19, del 11 al 17. Dice, pero Saúl envió emisarios a casa de David para que lo acecharan y lo mataran por la mañana. Y Mical, la mujer de David, le advirtió diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y Mical hizo que David bajara por la ventana, y él salió huyendo y se puso a salvo. Y tomó Mical un ídolo doméstico, bueno, y ¿cómo se llama? Finalmente, ¿cómo se llama? Ella pudo encubrir, ¿cómo se llama? A David, ¿cierto? Después incluso con ella, ¿cómo se llama? Sabiendo las represalias que podía tener con su papá, y de hecho el papá, el rey Saúl, ¿cómo se llama? La confrontó, y ella dijo de que David la había ¿cómo se llama? Obligado, ¿cierto? Pero el tema está que salvó a su esposo por sobre el hecho de perder aún su propia vida y de tener problemas incluso con su padre, que era el rey, y que, ¿cómo se llama? Era un loco, porque era, ¿cómo se llama? Evidente para muchos de que ya estaba endemoniado. Vamos a ver Primera de Samuel 25, 42, 44. No, ese es otra esposa que vamos a ver después. Bueno, vamos a ir hasta acá. Entonces nos encontramos con Mical, que era hija de David, y fue un matrimonio donde ella se enamoró de David. Ella lo amaba. Y por lo visto era una buena mujer, justamente por este hecho que nosotros vimos. Sin embargo, esta misma Mical es la que se burla de David cuando lo ve saltando de gozo, cuando él ya es rey. Y dice que lo menospreció y Dios le cerró la matriz. Miren, lo vamos a revisar. Aquí está, segunda de Samuel 6, 14, 23. Aquí ya David es perseguido por Saúl, Saúl muere, él ya es rey, ¿cierto? Y después que el rey quiere traer el arca a la ciudad, ya trae el arca, y en eso que está trayendo el arca, ya David tenía más esposas, ¿cierto? Trae el arca y él, el júbilo, en el gozo, empieza a danzar, todo lo demás, y es menospreciado por Mical. Lo vamos a leer en 2 de Samuel 6, 14, 23. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y David estaba ceñido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel lo hicieron subir el arca de Yahvé con aclamaciones al sonido del chofar. Y cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante de Yahvé, lo despreció en su corazón. Llevaron pues el arca a Yahvé y lo asentaron en su lugar, etcétera, etcétera. Quiero ir a la parte donde ella habló. Aquí está. Realmente no sé, en el 20 dice, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy a ojos de sus criadas, de las criadas de sus siervos, como se descubre un bufón cualquiera. ¿Ya? Entonces David dijo a Mical, fue delante de Yahvé quien me escogió por encima de tu padre y de toda su casa para constituirme caudillo sobre el pueblo de Yahvé, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Yahvé y me humillaré aún más que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos, pero seré honrado delante de las criadas a las cuales te referiste. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se cumplió lo que dijo David. Seré honrado delante de estas mismas criadas, ¿cierto? Y ahí está que ella, ¿cómo se llama?, no tuvo más hijos. Ahora, como una buena mujer que ama a su esposo, pasó de ser una buena mujer a una mujer que lo menosprecia y que lo insulta. Porque lo que hizo ella es un reflejo de una mujer que en vez de levantarte con sus palabras, hay tanta menosprecio en su corazón que te trata de bajar, para ella sentirse mejor consigo misma. Nos encontramos con la historia de Mical, que es una historia que no, hemos visto, que en la persecución que se le hizo a David, Mical le fue entregada por mujer a otro hombre. Era una forma de menospreciar la honra de David, que su esposa fuese esposa de otro varón. Y es algo bíblico. Por ejemplo, nosotros vemos que Absalón
cuando toma el trono, ¿cómo se llama?, de su padre, para mostrar su poderío y su deshonra, toma todas las esposas y la concubina, o por lo menos a las concubinas o a las mujeres de David que habían quedado en el palacio, y pone una tienda, ¿cómo se llama?, a ojos de todo el pueblo, y tuvo intimidad sexual con todas. ¿Cierto? Era una forma de decir: ahora todo lo que es de mi padre es mío. ¿Entienden? Entonces hacen eso con David, y David en primera de Samuel perdón, en segunda de Samuel 3, 16 al 16. En segunda de Samuel 3, del 12 al 16, y también el versículo 27 y el 4.1, nos vamos a encontrar en el contexto donde queda solamente un hijo de Saúl vivo, y hay una pequeña guerra entre esta linaje de Saúl y el linaje o el reinado de David, que Dios estaba prosperando. Y uno de los comandantes del ejército que estaba por la casa de Saúl era Abner. Y Abner, dentro de querer vengarse de este hijo de Saúl, se quiere poner de parte de David. Y cierto, en ese contexto dice de que él quería hacer un pacto con él, ¿cierto?, de pasarse para el bando de David. Pero David responde y le dice: no verás mi rostro sin que primero traigas a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Y David envió mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: devuélveme mi mujer, a quien desposé conmigo por siempre prepucio de filisteos. Entonces Is-Boset envió a quitársela a aquel hombre, a Paltiel ben Lais, o hijo de Lais. Pero su marido salió con ella, caminando y llorando detrás de ella hasta Beurín, donde Abner le dijo: anda, vuélvete. Y él se regresó. Y cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llamó aparte, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos aquí una historia terrible. Mical es entregada, y desde ese momento que David huye y ella lo ayuda, probablemente nunca más lo vio. Y de repente su propio padre, ¿cierto?, la entrega por mujer a otro hombre, ¿ya?, como una venganza en contra de David, ella como un objeto. Y después de estar casada con él, y al parecer está un hombre que ¿cómo se llama?, amaba mucho, porque dice de que se va llorando tras ella y probablemente, ¿cómo se llama?, rogando que no se la llevaran. Y eso nos muestra que era una buena mujer, porque si no hubiese sido una buena esposa, una buena mujer, el tipo hubiese dicho: llévensela, una más. ¿Me entienden? Entonces nosotros vemos de que era una buena mujer, una buena esposa, pero se encuentra en esta otra situación, ¿cierto?, donde llega a ser de otro hombre que no ama, y probablemente ya cuando se estaba, acostumbrando a esta vida, porque probablemente era un buen marido que la amaba, de repente vienen, se la quitan y se la devuelven a David, y se encuentra con un David que ya tiene por lo menos 4 esposas más. El hombre que ella amaba. Entonces nos encontramos con una mujer que estaba amargada. No es culpa ¿cómo se llama?, de David. No es culpa de David, porque es parte de la vida. Pero nos encontramos con una mujer que, estando amargada, empezó a menospreciar a su esposo, y terminó de ser esta mujer que estaba dispuesta a ayudar a su esposo para que no perdiera la vida, a ser una mujer que lo empezó a menospreciar en su corazón. Probablemente igual lo amaba, pero esa amargura quita. Entonces, es importante que ustedes, cuando escojan una mujer, sea una hija de Dios, así como ustedes también tienen que serlo, que cuando enfrente la amargura, porque como siempre les he dicho, a todos no nos van a faltar instancias para amargarnos. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Entonces, ante esas situaciones, ¿cuál es el problema? Si yo me amargo, por ejemplo, y yo guardo esa amargura en mi corazón y empiezo porque en el hombre funciona de otra forma. Por ejemplo, en el hombre, generalmente en el matrimonio, el hombre empieza a sentir un rechazo hacia su mujer, como
¿cómo se llama? Odiar cuando canta, odiar sus cariños, sus cosas, empieza a aborrecerla. En cambio con la mujer empieza a menospreciar a su esposo, a verlo como inferior, y que no importa el esfuerzo que haga, siempre lo va a menospreciar, que nada es suficiente, que nada es útil. Así más o menos, a grandes rasgos, funciona la amargura cuando entra un matrimonio. Entonces, una mujer que menosprecia a su esposo no se va a sujetar, porque lo ve como inferior. Entonces, independientemente que Dios le dio a él, ¿cierto?, el liderazgo de la familia, no va a aceptar su liderazgo porque la amargura lo hace menospreciar. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes cojan una mujer, tienen que saber que tiene que ser una mujer cristiana que sepa recurrir a Dios en la amargura. Así como ustedes también tienen que aprender a recurrir a Dios en la amargura. ¿Me entienden? Porque a nadie le va a faltar razones para amargarse. El tema está qué hago yo con eso. Y nos encontramos, por ejemplo, con un ejemplo bíblico de una mujer que, por ejemplo, nos encontramos con Isaac, con su esposa. Su esposa era estéril, ¿cierto? ¿Y qué hizo Isaac? Oró por ella. Y creo que ahí, aunque no lo nombra la escritura, pero ¿cómo se llama? Rebeca probablemente habló con su esposo. Sabes que estoy mal porque no puedo concebir. Entonces, es diferente como yo o como una mujer llega al hombre con un problema. Y una mujer que constantemente llega reclamando, porque todos podemos tener una caída, un desliz, ¿cierto? Tanto ustedes como yo podemos estar atravesados y una mujer como nuestra esposa puede que nos reclame, pero no es una actitud constante, no es parte de su carácter, sino que estamos pasando problemas económicos, estamos pasando inconvenientes y es parte de, pero no es ella así, ¿me entienden? ¿Cuál es el problema? Cuando es parte de su carácter. Entonces nos encontramos que en este caso ella llegó con un problema así y el hombre pudo abordarlo, oró por ella y Dios le abrió la matriz. Pero nos encontramos con dos ejemplos distintos, que también son por causa de la amargura. Nos encontramos, por ejemplo, con Rebeca, con Raquel, ¿cierto? Que ella estaba amargada porque estaba compitiendo con su hermana Lea, ya había envidia detrás. Y nos encontramos con una mujer envidiosa, con una mujer que no era piadosa, ¿ya? Y cierto, en esa constancia de repente va con su esposo y dice, dame hijos si no me muero. Y eso no es sabiduría. O sea, nos puede pasar que estemos en un tormento, pero el tema está si ustedes se encuentran con una mujer que tiene ese carácter, no es una buena mujer, o por lo menos no está preparada para el matrimonio todavía. Así también ustedes. Si ustedes no son hombres que saben que ustedes pueden pasar por instantes donde están con el genio atravesado, porque estoy estresado por el trabajo, porque estoy estresado por una deuda, entonces estoy distinto, pero no soy yo así, ¿me entiendes? Sino que pasa la instancia, busco de Dios, busco la paz y no es parte de mi carácter. Pero si ustedes se mantienen en esas circunstancias y no las atacan, su carácter va a cambiar. Entonces ustedes son situaciones que no pueden tolerar en ustedes mismos, o si no van a dejar que esas situaciones cambien su carácter, ¿ya? Entonces son luces rojas que ustedes tienen que ver, porque una mujer así les va a amargar la vida. Como dice, mujer rencillosa es gotera continua, y lo dice la Biblia porque es así, ¿me entienden? Y quita la felicidad, impide que sean felices en un ambiente matrimonial que Dios hizo para poder ser feliz. Y ustedes tienen que escoger bien que aunque tengan dinero, no tengan dinero, tengan problemas con los hijos, problemas económicos, lo que sea, ustedes sientan que con su mujer son felices. Y su esposa también sienta con ustedes de que ella es feliz. Pero como dicen las escrituras, una mujer que tiene un carácter rencilloso, que no es porque ustedes vean que una vez hace eso, un par de veces porque está en una crisis, eso no es que ella sea rencillosa. Estamos hablando de una mujer, y que ahora vimos, por ejemplo, en el caso de Mical, que la raíz de eso generalmente es la amargura, cuando una mujer se amarga y
toma esa amargura y no la quiere soltar. ¿Ya? También es responsabilidad del esposo sacar a esa mujer de la amargura, pero eso es cuando estamos casados. Pero yo no me voy a casar con una mujer amargada para sacarla de la amargura. Eso es un error. Eso es una mala elección. ¿Ya? Porque es como que yo soy el salvador. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con este caso de Mical, que pasó de ser una mujer enamorada de su esposo a ser una mujer que lo menospreció en su corazón. Y eso es lo que hace la amargura. Por lo tanto, si ustedes se van a casar con una mujer, tiene que ser una mujer que realmente sepa manejar, o por lo menos que entre esas situaciones recurra a Dios. Para aprender, sí, siempre juega, no te preocupes. Que sepa manejar, o por lo menos recurrir a Dios en esas situaciones. ¿Y cómo ustedes lo van a ver? Que sea una mujer que no tiene problemas con sujetarse a otros. Y cosas que ustedes también tienen que ver en ustedes mismos. Si ustedes ven indicios en una mujer que no le gusta hacer caso o no le gusta sujetarse porque ella siente que es inferior al recibir un consejo, es una luz roja. Porque no se les va a sujetar. Va a intentar buscar en ustedes cosas para menospreciarlos, para tener una excusa de no sujetarse. Y uno lo ve en consejería. ¿Cómo me voy a sujetar a mi esposo si mi esposo no es el hombre que dice la Biblia? No es el que me ama como Cristo me amó, no es el hombre aquí, es allá. Entonces se enfoca en todos los defectos para encontrar una excusa y justificar su rebelión. Estoy hablando no de un hombre golpeador, de un hombre maltratador, obviamente. ¿Ya? Ahora, si un hombre golpeador, maltratador, con vicio, droga, ese es otro caso aparte. Estoy hablando de un hombre normal, como todos. Tenemos nuestros defectos, no somos perfectos, etcétera, etcétera. Y entonces nos encontramos con una mujer, ¿cierto?, que busca todos mis defectos. Y típico, es que él no toma el liderazgo, entonces lo tengo que tomar yo. Y no es eso, sino que ella está usurpando el liderazgo porque no le gusta cómo lo ejerce el hombre. Y ese va a ser un problema matrimonial. Entonces ustedes ven una mujer que, o cuando ejerce un liderazgo, se siente superior a los demás, que por ella estar en un lugar, ya sea en la iglesia, en lo que sea, ella siente que los demás son inferiores o lo menosprecia, va a hacer lo mismo con ustedes. ¿Me entienden? Entonces son cosas que ustedes pueden ver externamente, lo que quizás pasa en el corazón, y cosas que ustedes también tienen que ver en ustedes mismos. Si ustedes, cuando van a pedir un consejo o alguien les da un consejo, solo reciben consejo o están dispuestos a recibir una corrección de alguien que ustedes ven como superior a ustedes, como un líder, un pastor, o porque lo ven superior y ustedes lo aceptan, por eso tienen que cuestionarse: yo quizás tengo un problema con la autoridad. Porque cuando ustedes ejerzan un liderazgo, van a hacer daño. Porque si ustedes se sienten inferiores al ser liderados o al ser corregidos por alguien que ustedes ven inferiores a ustedes, es porque cuando ustedes ejercen un liderazgo lo van a hacer porque ustedes se sienten superiores. Y eso no aplica en el reino de Dios. Y no van a poder ser ni buenos esposos ni buenos padres. Porque cuando ejerzan el liderazgo en el hogar, lo van a hacer porque ven a su esposa como algo inferior. Y le van a exigir sujeción. Y la mayoría de los hombres cristianos ve a su esposa como algo inferior. Y por eso que Dios le dio a él el liderazgo de la casa. Y no es así. ¿Me entienden? Uno dice, es que Dios tiene más relación con el hombre porque el hombre es más resolutivo, y no es así. Si nosotros queremos hablar de capacidades, quizás las capacidades naturales en una mujer, que no son la fuerza y esas cosas, son mucho más complejas que las del hombre. ¿Me entienden? Entonces, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo se llama? No somos superiores. Entonces también tienen que verlo en ustedes. Entonces, pero son luces rojas que ustedes tienen que ver cuando escojan a una mujer. ¿Ya? Ahora, es de hecho que ustedes, para poder tener derecho a escoger una mujer, tienen que ser un buen hombre. Porque si no, no tengo derecho a escoger. Si yo no soy alguien que va a amar, alguien que Dios pueda confiarle una hija de él. ¿Me entienden?
Si yo soy un hombre confiable, entonces tengo derecho a escoger. No es que ustedes escojan a cualquier mujer. Hablo de que ustedes tienen derecho a decir si esta sí, esta no tiene la sabiduría suficiente. Porque si no, van a escoger en la carne, por sus caprichos. Porque quiero a alguien que sea mansa para que no me haga problemas. Quiero a alguien que sea así porque quiero que me satisfaga. Y no es así. ¿Ya? Entonces, nos encontramos de que, primer indicio, cómo está el tema de su vida con la rebelión. Si es una mujer que no sabe respetar a sus papás, especialmente a su padre, no los va a respetar a ustedes. No lo va a hacer. Y no se pueden casar con una mujer así, porque no lo va a aprender en el matrimonio. O si lo va a aprender a lágrimas de ustedes. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que encontrar, todos tenemos problemas con la rebelión, hermanos, y todos tenemos problemas con el orgullo. La mujer y el hombre también. Pero es diferente cuando yo me encuentro con una mujer que es una discípula de Jesucristo, que puede tener problemas con la rebelión como todos los tenemos. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que lo reprendan. Pero aún así, yo digo, no, yo tengo este problema, sé que tengo este problema con esto, yo me tengo que sujetar y me esfuerzo por sujetarme a las autoridades que Dios me dio. Sé de que cuando Dios me da luz de un problema, me hago cargo de ello. Entonces, si usted encuentra una mujer que quizás tiene problemas con la rebelión, con sus padres, pero al tener luz de Dios de ello, empieza a trabajar en ello, aunque caiga, aunque tenga problemas, de repente otra vez vuelva a cometer el mismo error, pero es una mujer que está buscando, está atacando el problema, es una discípula de Jesucristo. ¿Me entienden? Porque todos tenemos fallas. No es que voy a encontrar una mujer perfecta. La perfección está en el amor que tiene, porque esos son indicios si es una mujer que realmente ama a Dios. Y no solamente una mujer que quiere a Dios, porque ve que Dios es lindo, que Dios es amoroso, que Dios me da esto, que Dios me da esto otro. Sino una mujer que quiere realmente hacer la voluntad de Dios. Porque una mujer así puede ser que no se dé cuenta de los errores que tiene, pero cuando se dé cuenta y Dios le dé luz, va a trabajar en ello. Y ustedes también tienen que ser ese hombre, porque eso no es solamente un requerimiento para la mujer. Ustedes tienen que ser hombres que no pueden hacer oídos sordos al Espíritu Santo. Cuando Dios les dice que tienen un problema en su carácter, en su forma de ser, en qué están ocupando su tiempo, es que están usando sus finanzas, es que están usando, no sé, cualquier cosa. Si ustedes hacen oídos sordos a la voz de Dios, ustedes están saliendo de la categoría de discípulos. Y no van a ser buenos esposos. Porque cuando se equivoquen con un hijo o se equivoquen con una esposa, que se van a equivocar, ¿cierto? Se van a mantener en su equivocación por orgullo. Y lo van a justificar incluso hasta con la palabra. ¿Me entienden? Entonces, nos encontramos con el ejemplo de Mical, que la amargura la transformó en una mujer. Ahí nosotros nos encontramos de que el diseño de Dios no es que un hombre tenga más de una esposa. Porque obviamente, después de haber pasado todo eso, se encontró con un David que él ya tenía su vida hecha, por decirlo así. Entonces él llegó a ser una esposa más del hombre que amaba. Por lo tanto, obviamente que su corazón estaba herido. Su padre había muerto, el reino de su padre estaba en decadencia, etcétera, etcétera. Entonces lo que tendría que haber hecho David, haberla consolado, haberle dado un lugar de honor, haberla amado. Pero David también, en ese sentido con Mical, tampoco fue un buen esposo. Pero la amargura llevó a Mical a atentar contra la unción que Dios había puesto en David. Y por eso vino maldición sobre ella. ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen que escoger una mujer, pero les vuelvo a reiterar, para poder escoger yo también tengo que tener algo que ofrecer. Yo no puedo exigir si yo no tengo. ¿Me entienden? Pero esas son luces rojas. La rebelión, la amargura. Porque una mujer que ama a Dios, o ustedes si son personas que aman a Dios, van a ser gente que esté realmente buscando su voluntad. Ayer estábamos, ¿cierto?, hablando del caso, que no lo voy a nombrar obviamente porque hay que grabado. Pero no simplemente una mujer que esté yendo a la iglesia, hermano.
No simplemente que vaya a los cultos, que se bautice, que participe de los estudios. Ustedes tienen que ver que sea una mujer que ame a Dios. Que no solamente tenga a Jesús como su Salvador, a quien le pida ayuda cuando tiene problemas, sino que Jesús es su Señor, es una sierva de Dios y quiere servir no porque quiere ser vista o porque tiene una herida que quiere sanar en el servicio, sino es una mujer que quiere servir porque hay una gratitud delante de Dios, tiene como principio de su vida más importante servir y hacer agradar a su Dios. Y está dispuesta a dejarlos a ustedes en segundo plano. Porque ese es uno de los problemas del hombre, que nosotros somos tan egocéntricos que queremos que nuestra esposa nos ponga a nosotros primero. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, porque cuando se casen les va a pasar, van a tener una tendencia, incluso se pueden poner celosos de la relación que tiene su esposa con Dios. Y eso habla de que ustedes están en la carne, que no están siendo buenos esposos. ¿Ya? Que no hablo de que ella esté todo el día, ¿cierto?, en la iglesia, no, eso es eso es otra cosa. Hablo de su relación íntima con Dios, que ponga a Dios primero que nosotros, la moral de Dios, las cosas de Dios primero. Que sea una mujer que cuando ustedes van, que es cierto, ¿cómo se llama? El otro ejemplo que vamos a ver ahora, que es la que fue esposa de, aquí lo tengo, Abigail. Vamos a ir a 1 de Samuel 2, o sea, 1 de Samuel 25. Probablemente no vamos a ver todos los pasajes, ¿cierto? Pero vamos a ir contando cierto el contexto. Nos encontramos con Abigail, que era esposa de Nabal, un hombre duro, un hombre malo, un hombre tonto. ¿Cómo ustedes tienen que tratar de no convertirse en ese tipo de esposos? Porque este es el reflejo de un esposo terco, testarudo. Yo soy el macho, se dice lo que hago, porque yo soy el que proveo, esta es mi casa, yo la mantengo, y mi mujer tiene que hacer lo que yo quiero y no la escucho, no escucho su consejo porque yo soy el líder de la familia, yo soy el sacerdote del hogar, y mi esposa es solamente alguien que está para satisfacerme. Porque nos encontramos que cuando llegaron los mensajeros de David, ¿cierto?, y él los envió deshonrados, dice de que Nabal era una persona que no se le podía hablar porque era testarudo. Entonces ustedes tienen que preocupar, ustedes son personas que una mujer puede llegar a ustedes y hablar con ustedes. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con sus madres. Su madre es una persona que los puede hacer cambiar de opinión. Ustedes son testarudos. O incluso ustedes pueden preguntarle a su mamá, cuando usted ve que yo estoy en un error y usted quiere darme un consejo, ¿es difícil para usted hablar conmigo? Pregúntenle. Y puede que los sorprenda esa respuesta y que le diga, ¿sabes qué? Sí. De repente me da temor cómo va a reaccionar o no, porque no sé. Y ustedes van a ver, y esa es una alarma roja para ustedes. Porque si no lo hacen con su madre, no lo van a hacer con su esposa. Porque a veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos errado. Entonces, pregúntenle a su madre, así como ustedes pueden ver muchas cosas en la relación que tiene una mujer con su mamá o con su papá, así también ustedes pueden ver su relación con su madre, si ustedes son accesibles. Nabal era un hombre que no era accesible, era una persona que no podía hacer entrar en razón. Y a veces nosotros nos podemos convertir en ese tipo de esposos, ¿cierto? Testarudos. Tanto así que David los iba a matar a todos. Entonces vemos aquí una mujer sabia con un mal hombre. Y ojo, hermanos, nadie está exento de convertirse en este mal hombre. Aunque seamos cristianos, si no permanecemos en el espíritu, podemos terminar en la carne. Y ustedes saben que eso es bíblico. Pablo lo dice, vosotros que empezasteis en el espíritu vais a terminar en la carne. Y estaba hablando de una iglesia completa, de Gálatas. Entonces, nos encontramos con Abigail, que es una mujer sabia. Y David, más que se enamoró, vio una mujer que lo sacó de su necedad. Porque ella actuó con sabiduría, llevó presentes, todo lo más apresuró, y se encontró con David, y le dice, Señor, le dice, ya se postra, le dice, Señor, sin el interés de ser esposa de él, ni nada romántico. Sino que aquí nos encontramos con una mujer que usa de sabiduría y le dice, no vaya a ser que derrames sangre
¿cierto? Sin que Jehová te lo haya ordenado, porque mi Señor el Rey, o al que Dios ha llamado para ser rey, pelea las batallas del Señor. Entonces David iba a matar a Nabal y a toda su casa, pero no como guerrero de Dios, sino por su cuenta, por venganza. Y ella lo libró. Y ahí está el otro ítem que ustedes tienen que ver en una mujer. Primero, ustedes tienen que ser accesibles. Porque si ustedes quieren encontrar una mujer consejera y sabia, si ustedes no son accesibles, no sacan nada con casarse con una mujer consejera y sabia, si no les va a poder dar un consejo porque ustedes no se lo van a recibir. ¿Me entienden? Entonces, fue una mujer que actuó con sabiduría, supo cómo hablarle a David. Y ese es el primer tema. Una mujer sabia que sabe cómo confrontar las situaciones. Por ejemplo, ¿cómo lo pueden ver en eso? Una mujer pendenciera, por ejemplo, que cuando tiene un problema con una persona, ocupa gritos, ocupa de su autoridad, ocupa de ofensas para ganar una discusión, no es una mujer sabia. Y lo va a hacer con ustedes. Va a ocupar de ofensas, y como es una mujer que va, ¿cierto?, a conocer sus debilidades, va a ocupar sus debilidades en su contra. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes ven que una mujer pendenciera que cuando discute ocupa de ofensa, ofende, ya sea gritando o suavemente, porque hay, ¿cómo se llama?, ofensa suave, indirecta. No es una mujer sabia y lo va a hacer con ustedes. ¿Ya? En cambio, si ustedes ven una mujer, por ejemplo, que tiene un conflicto con su papá, que tiene un conflicto con su mamá, y va donde el papá y le dice, papito, mire, ¿sabe qué? No sé, usted aquí y todo lo demás, y sabe llevarlo de una forma sabia, no es que sea, ¿cómo se llama?, manipuladora, sino sabe cómo llegar al corazón de su padre. ¿Me entienden? Entonces sabe bajar toda esa armadura y ahí le expone a su papá. Papá, sabe que yo creo que esto está equivocado. Esa es una mujer sabia que edifica la casa. ¿Me entienden? No es que usted encuentre una mujer perfecta, pero una mujer que tiene esa esencia, ¿cierto? Porque puede ser que un día esté de malas, ¿cierto? Y que no quiera que nadie le hable, y eso nos puede pasar a cualquiera. Pero su carácter es sabio, o tiende a ese tipo de sabiduría. Pero si no lo hace con el papá, o usted ve que cuando tiene una discusión con un hermano o con una hermana y quiere lograr algo y usa de ofensa, o anda, ¿cómo se llama?, a la defensiva, lo va a hacer con ustedes. Entonces aquí nos encontramos con Abigail, que en vez de ir donde David y decirle, porque podría haberle dicho, y tú, que eres el guerrero de Dios, ¿cierto?, vas a manchar tus manos con sangre inocente si Dios no te ha enviado a matar a Nabal. Como lo hacen muchas veces las esposas. Y tú no eres la cabeza del hogar. ¿Qué está haciendo ahí? Manipulando. En cambio, ¿cómo se llama?, una mujer sabia que ve un error en su esposo, pero si tú eres la cabeza del hogar, ¿cómo vas a hacer esto? Vas a atentar en contra de Dios. Que no quiere decir que tiene que hablar así como mansita, pero no ocupa de ofensas, no ocupa de un ataque. Que no quiere decir que te hable las cosas pam pam vino vino. ¿Me entienden? Pero no te ofende. Pero si ustedes ven que lo hace con su padre, que lo hace con su madre, o cuando tiene cualquier conflicto, la arma que ocupa para resolver un conflicto es la ofensa, lo va a hacer con ustedes y no es sabia. Y en vez de edificar el hogar, como dice, la necia con sus manos lo destruye. ¿Me entienden? Entonces nos encontramos que eso fue lo que vio David en ella. Dijo, esta es una gran mujer. Es una gran mujer. Porque llegó acá y supo cómo llegar a mi corazón. Honrándome sin ser salamera, nada, sino que me dijo que yo estaba cometiendo un error, pero supo cómo llegar a mí. Entonces esta es una mujer que me conviene. Porque es una mujer que me va a edificar, que me va a ayudar incluso en mi reino, en mi llamado. Porque cuando vea que yo estoy en un error, va no a encubrirlo, sino que va a ser, la primera que me lo va a decir, yo puedo confiar que no va a venir a amargarme la vida. Sino que va a decir, mi rey, no, mi señor o mi esposo, mira, tengo que hablar contigo, lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, no es conveniente. ¿Me entienden? Por eso que David esperó, ¿cómo se llama? A que muriera Nabal, ¿cierto? Y la mandó a buscar como esposa. Porque dijo, esta oportunidad no la puedo perder.
Y es como cuando uno encuentra una buena mujer, ¿cierto? Que un día un profesor me dijo, ¿cierto? En una clase en la universidad, y es como se llama, una frase que no se me olvidó nunca. Estaba contando cómo me conoció a su mujer y que él había, ¿cómo se llama?, recibido una oferta en trabajo para irse a, ¿cómo se llama?, Estados Unidos. Por un sueldazo que, no sé, al día de hoy, no sé, por unos 4 millones de pesos mensuales, pero tenía que irse ahora ya, y él estaba con su mujer, no aún casado, sino todavía como en el noviazgo, que aún no eran novios, y ella estaba, ¿cómo se llama?, estudiando en la universidad, y le sale este trabajo, y él dejó su oferta laboral y dijo, puedo encontrar un buen trabajo en cualquier momento, pero una buena mujer como esta no la voy a encontrar 2 veces. Y se quedó en Chile, y se casó y dijo, hasta el día de hoy no me arrepiento. Como David, encontró una buena mujer y esta no la puedo dejar pasar. ¿Entiendes? Entonces tienen que ver que sea una mujer sabia, que sabe cómo llegar al hombre, ¿cierto? Y pueden verlo en esos aspectos. Entonces Abigail fue una mujer sumisa, pero, ¿cómo se llama? Por eso que yo digo, ustedes no tienen que buscar una mujer sumisa para que haga lo que ustedes quieran, porque lo van a hacer en la carne. Y van a intentar encontrar una mujer con traumas, una mujer que tenga conflictos, que no sepa responder, que no sepa... Porque mientras más mansita la vea, ¿cierto?, es mejor para mí porque no me va a dar problemas. Entonces, no es que ustedes tienen que buscar una mujer para que no me dé problemas. Yo tengo que buscar una mujer que sea edificadora de mi casa. Que podamos edificar juntos un futuro, una vida, una casa, una familia, y trabajar juntos los dos por forjar y caminar hacia la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y que sea alguien que rema para el mismo lado y que no sea alguien que yo tengo que arrastrar hacia la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces no es que busque, ¿cierto?, una mujer llena de trauma, que sea timorata, que no hable, sino una mujer de honra, como Abigail, que era una mujer sumisa, pero sabía encontrar el error y sabía cómo llegar. Si ustedes ven que una persona que no lo hace con su papá, no lo hace o con cualquier otro conflicto, con amigas, con quien sea, con los pastores, con hermanas de la iglesia, ofende, tira indirectas, ¿cierto?, y cosas así, no es una mujer como Abigail. Y no va a ser así con ustedes. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes van a escoger una mujer que no sea así de sabia, tienen que estar dispuestos a vivir con eso. Porque estando casada le va a costar más aprender. ¿Me entienden? Porque una mujer así, estando casada, le cuesta entender que tiene que cambiar. Porque cree que lo está haciendo bien. ¿Me entienden? En cambio, si ustedes encuentran una discípula de Jesús, y ojo, que aunque tenga problemas con eso, ponte tú que es cierto una mujer que tiene problemas con su carácter, porque tiende a ser, ¿cómo se llama?, ofensiva por los problemas que tuvo con el papá, con la mamá, etcétera, etcétera. Tiende a ser así. Pero ustedes ven que es una discípula porque cuando tiende a eso se frena. O cuando se da cuenta que ofendió, va y restaura, pide perdón, se humilla. Ponte tú, ¿cómo se llama?, con una hermana de la iglesia. Aunque tiró una, ¿cómo se llama?, indirecta, ¿cierto? Ustedes ven que cuando tiene luz, va para allá, hermana, ¿sabes qué? Quería pedirte perdón porque te ofendí, te herí, y no se justifica, sino que le dice, perdóname. Aunque tenga problemas en esa área, ustedes ven que una persona que lo está tratando. Y es una discípula. ¿Ya? Entonces nos encontramos con esta mujer. Y nos encontramos con otro ejemplo de David, que seguramente ustedes saben a qué ejemplo me voy a referir. Bueno, cierto, y no lo vamos a ver en la Biblia, pero porque si no tendríamos que buscar un texto y otro texto. Pero nos encontramos con Betsabé, que David solamente la escogió por esposa por la lujuria. Y hermano, nosotros no estamos excepto de eso, porque el problema no fue Betsabé, porque él era el rey. Aunque Betsabé sí podría haber dicho que no, ¿cierto?, arriesgando su vida, etcétera, etcétera, pero era el rey. Y era costumbre del rey que constantemente tomaba mujeres como esposa o como concubina, aunque ella estaba casada. Entonces ella también quiso algo con el rey, pero fue culpa del rey, no de Betsabé. Y nos vamos a encontrar con mujeres o con una tendencia a escoger a alguien por lujuria.
Y no una lujuria así como querer fornicar, así como algo pornográfico, aunque puede ser, ¿cierto? Sino por el tema sexual. Y si bien el tema sexual es parte importante del matrimonio, pero muchas veces lo que hizo David fue encontrar una mujer, codiciarla y hacer todo lo que estaba al alcance para tenerla como esposa, para tener sexo con ella. Y ustedes se pueden encontrar con mujeres cristianas que ustedes las ven tan interesantes, tan atractivas sexualmente, que quizás ella no es, ¿cierto?, una mujer sexual, pero ustedes se van a interesar tanto sexualmente que van a estar dispuestos a casarse con la bendición de Dios solo porque quieren sexo con ella. Como lo hizo este tipo que ustedes ya saben de quién estamos hablando. Entonces, solo porque quiero tener sexo con ella. Estoy dispuesto a convertirme, estoy dispuesto a casarme, estoy dispuesto a hacer todo en regla, solo porque me atrajo sexualmente. Y eso es peligrosísimo, porque cuando estén casados y se encuentren con una mujer más joven, o que sea más, más atractiva que su propia esposa, van a estar dispuestos a dejar a su propia esposa o esconder una relación solo porque quieren satisfacer sexo con otra mujer. Y se van a justificar. Es que yo tengo, de necesidades, que mi esposa que no me da sexo hace 2 o 3 meses, ¿cierto? Y que ella que no aquí, que ella de acá, que ella, entonces me voy a justificar de que tengo cierta permisión para tener sexo con otra mujer. Y no es así. Ayer estábamos viendo de que si yo hago un pacto delante de Dios de matrimonio, Dios me va a exigir que me haga cargo de ello. Independientemente que haya sido voluntad perfecta de Dios que yo me casara con esa mujer o no. Yo ya hice el pacto y Dios me lo va a demandar. ¿Me entienden? Si yo me equivoqué en el matrimonio y me equivoqué de mujer, tengo que apechugar. Y eso es lo que hace un hombre de Dios. Porque el que se equivocó fui yo. Y Dios en ese asumir esa responsabilidad puede transformar a mi esposa. Y me puede transformar a mí también. Y podemos llegar a ser un matrimonio perfecto delante de Dios. ¿Me entienden? Pero si yo eludo mi responsabilidad y rompo el pacto, es peor que haber estado casado con una mujer, entre comillas, incorrecta. ¿Y cuál es el problema? Que eso nace de la ilusión, por ejemplo, de que Dios tiene una mujer para mí en alguna parte del mundo que es la escogida para mí y no hay otra más en el mundo. Tiene cierta parte de verdad, pero por ejemplo, si nosotros nos vamos derechamente a la Biblia, hay solamente 2 personas que Dios les escogió una esposa. ¿Quiénes son? Adán e Isaac. Que nosotros podemos ver que literalmente Dios se las escogió. Porque Abraham se encomendó a Dios para poder encontrarle una idónea a su hijo, ¿cierto? Y vemos todo el caminar del siervo que dice: Señor, la mujer que tú has escogido para el hijo de mi señor Abraham, que haga esto y esto otro, y así entenderé que ella es. Y Dios escucha su oración, llega esta mujer, hace todo lo que él dijo, y él dice: esta es la que escogió Dios para mi señor. No la escogió Isaac, no la escogió Abraham. Y literalmente por esa fe también que tenía el siervo de Abraham, fue que se pudo hacer todo esto. Y nos encontramos con Adán. Pero todos los otros casos es el hombre el que escoge, como yo les decía ayer. En mi escogimiento yo puedo usar, entre comillas digo usar, puedo recurrir a Dios que me aconseje para escoger correctamente. Y en ese sentido sí, en el diseño perfecto de Dios, obviamente Dios que ve, para Dios no hay futuro ni pasado ni presente, Dios sabe cuál es la mujer correcta para mí. Entonces, si yo escojo correctamente, todo va a calzar. ¿Me entienden? Entonces, nos encontramos con esta mujer, con Betsabé, que no fue culpa de la mujer, fue culpa de David. ¿Y qué fue lo que llevó a David a hacer esta tal gran fechoría que hizo? Porque fue algo cruel. No solamente el codiciar a una mujer y adulterar con ella, y peor aún querer ocultar el tema, sino que fue que cuando quedó embarazada mató al esposo. Y de eso es capaz nuestra carne. David había sido ungido, era rey, danzaba en la presencia del Señor y era un siervo real de Dios.
Entonces nosotros no estamos exentos. ¿Me entienden? Por eso que tenemos que cuidar el tema de la lujuria. Entonces, nos encontramos de que David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Porque dice ahí que literalmente en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David no salió a la guerra. Se quedó de ocioso en el palacio. Y era su responsabilidad salir a la guerra. Y hasta dice que estando de tarde se levantó de su lecho. O sea que andaba flojeando, literalmente. Entonces, cuando yo no estoy cumpliendo mis responsabilidades delante de Dios y me pongo de ocioso, que no es necesariamente no trabajar, sino de ser diligente en mi búsqueda de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y en esa búsqueda de la voluntad de Dios para mi vida hasta que tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que ahorrar, tengo que ser diligente con las finanzas, pensando en que en el futuro pueda comprarme una casa, o pueda arrendar, o buscar el mejor trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros vemos de que en ese buscar la voluntad de Dios, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, cumpliendo mi responsabilidad delante de Dios. No descuido mi intimidad con Dios, no descuido mi comunión con el cuerpo de Cristo, y no descuido lo que tengo que hacer para llegar a ser el varón que Dios quiere que yo llegue. Por eso que ayer les hablaba de que ustedes por lo menos tienen que tener claro al tipo de hombre que Dios quiere que ustedes se conviertan. No es que lo sean todavía, porque es un proceso, pero tienen que por lo menos tener visualizado hacia dónde Dios los quiere llevar. Y entre comillas es fácil verlo en la Biblia. Jesús dice: aprended de mí que soy manso. Tengo que llegar a ser un hombre manso. También dice que tengo que ser valiente. Tengo que llegar a ser un hombre valiente, poder enfrentar mis temores. ¿Me entienden? Entonces, por lo menos tengo que saber hacia dónde llegar. Porque cuando estoy trabajando en eso, va a ser más difícil que caiga, pero cuando descuido esas cosas, hacia dónde voy y vivo por la vida, soy un hombre responsable en el trabajo, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero descuido o pierdo el foco de que todo eso tiene que viajar hacia donde Dios me quiere llevar, y descuido eso, estoy de ocioso como David. Y me voy a encontrar con una compañera en el trabajo, o incluso con una hermana en la iglesia, que voy a empezar a sentir cosas en el corazón, en la guatita, y me voy a enamorar, y me voy a casar, o peor, caer en fornicación, pero me voy a casar equivocadamente. ¿Me entienden? Porque eso trajo mucha maldición a la familia. Porque David no tenía moral, después de eso, muchos años después, no tenía moral para corregir a su hijo que violó a una de sus hijas. Por eso que no lo corrigió, no lo castigó. Porque sabía que si lo hacía, o por lo menos él tenía miedo a que le dijeran: ¿y cómo tú? Y Betsabé, que la tenía como esposa. Que en la Biblia dice, cuando dice ahí, de que nació Salomón de Betsabé, la mujer de Urías. Te recalca que fue, nació de un pecado. Incluso en los evangelios, cuando se habla de la genealogía de Jesucristo, dice: y nació Salomón de Betsabé, la de Urías. Entonces era algo que era sabido. David debería haber confiado en el perdón de Dios y en el respaldo de Dios y haber corregido la situación con su hijo, obviamente. Pero nosotros vemos de que trajo mucha maldición a la familia. Sin embargo, obviamente nos encontramos que dentro de eso Dios puede restaurar, incluso de un error. Nosotros vemos que nace Salomón, e incluso Dios bendice a Salomón, y de ahí viene toda la genealogía real, pese a que el primogénito era otro. Pero Dios dice: Salomón va a reinar después de David, pese a que Salomón no era el primogénito. Entonces, el tema de la lujuria. Entonces nos encontramos con tres mujeres. Una mujer que se enamora de mí, que es una buena mujer. Una mujer que es sabia. Entonces yo tengo que ver, primero, que sea una mujer que me ame, pero que no me ponga a mí primero antes que a Dios. Porque si esa mujer me pone a mí primero antes que a Dios, cuando yo le falle o cuando me caiga de su pedestal, como pasó con Mical, se va a amargar, me va a menospreciar y me va a hacer la vida imposible. Que sea una mujer en cierto sentido como Betsabé, y que no nos dejemos llevar por la lujuria o por los instintos sexuales.
En el matrimonio es normal, o sea, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en las escrituras que dice, satisfácete con la mujer de tu juventud. Incluso habla, ¿cierto?, que te pueda, ¿cierto?, que satisfacer en sus pechos, siempre. Habla de un tema erótico. Y es algo que ustedes, pero si no es una mujer que ama a Dios, no es una mujer que sepa honrar, ¿cierto?, que vuelvo a reiterar, que no quiere decir que sea sumisa en el sentido de que nunca les va a decir nada o que ustedes dicen, epa, y ella va a correr, pero sea una mujer que sabe sujetarse, así como ustedes saben sujetarse. Porque como yo, ¿cómo se llama? Les dije, ustedes tienen que ser hombres accesibles. No accesibles a cómo su mujer quiere que ustedes sean accesibles. Realmente accesibles, porque ustedes se van a dar cuenta en el matrimonio y en todas instancias que van a haber momentos que ustedes le van a tener que decir, tanto a su esposa como a otras personas, quizá en el trabajo también, ¿cómo se llama?, les pasa, les van a tener que decir, no voy a hacer esto. Porque el marido no está para cumplir los caprichos de la esposa, ni la esposa está para cumplir los caprichos del esposo. Entonces ustedes se van a encontrar que tienen que tener la madurez suficiente en Dios para saber de que van a haber veces de que por muy honra que les presente su esposo y todo lo demás, a veces ustedes le van a decir, no vamos a hacer esto. Porque ustedes saben que es incorrecto. Lo que vimos ayer que tendría que haber hecho Adán. Cuando ella, ¿cómo se llama?, le dio el fruto, yo no comeré. Y fue lo que le recriminó Dios a Adán. Escuchaste la voz de tu mujer antes que a mí. Y eso les va a tocar hacerlo en el matrimonio, porque eso es liderazgo. No es ordenar y que hagan lo que yo digo. Es que en los momentos críticos ustedes son responsables. No le pueden echar la culpa a su mujer. Que lo que pasa es que mi mujer, no sé, mi mujer fue tanto lo que me hinchó que yo hice esto. Y Dios les va a decir lo mismo que le dijo a Adán, porque escuchaste la voz de tu mujer antes que mí. No es que no tengan que escuchar a su mujer, porque nos encontramos con otro versículo donde Dios, por ejemplo, le dice, escucha a tu mujer, a Abraham. Por Sara, ¿cierto? Escucha la voz de tu mujer porque no heredará la hija de la esclava con el hijo de la promesa que es Isaac. Y le dice, no tengas temor, sino haz lo que te dice tu mujer. Y Abraham tuvo que confiar en Dios, porque imagínense darle 2 cántaros de agua, que Abraham sabía que, ¿cómo se llama?, le iban a durar un par de días, y dejarlos abandonados en el desierto a su hijo. Tuvo que confiar en Dios, que Dios le iba a proveer de alguna forma. Y fue así. Y que no solamente les iba a proveer, sino que iba a poder mantener una relación con su hijo, Ismael. Y que la tuvo, porque cuando murió Abraham, dice que su hijo Ismael e Isaac lo enterraron. ¿Me entienden? Entonces van a tener que tener situaciones donde ustedes van a decir, no, en esto no estoy de acuerdo y yo no voy a entregar mi apoyo en esto. Entonces no es cumplir los caprichos de la esposa. Eso no es amar como Cristo amó a la iglesia. Porque Jesucristo no hace todo lo que dice la iglesia. Señor, queremos que sanes, queremos, como hubo una supuesta profeta que dijo, no aceptaremos un no por respuesta con respecto al cáncer de Melgar. Y dice, no aceptaremos un no por respuesta, y tantas profecías que le dieron al pobre Melgar, que Dios te va a sanar, y se murió. Entonces, Jesús no hace todo lo que la iglesia pide o dice. Usando textos bíblicos. Ustedes se van a encontrar muchas veces con su mujer que le va a decir, pero la Biblia dice, y ustedes van a tener que asumir la responsabilidad cuando acierten y cuando se equivoquen. Porque se van a equivocar. Pero si ustedes asumen su responsabilidad delante de Dios y en un error, ustedes ya asumí el error, lo voy a asumir, pero no simplemente decir es mi error, yo como lo decía el Longton, ¿cierto? Decía, yo ¿cómo se llama? Asumo toda la responsabilidad de mi error. ¿Te acuerdas que con cada error que decía, yo asumo toda mi responsabilidad hasta que alguien le dijo, ¿qué significa eso? No. Cuando nosotros hablamos de asumir el error, confronto las consecuencias y dentro de las consecuencias yo trabajo para llevar esta situación que me alejó de lo que Dios quería a llevarlo otra vez a lo que Dios quería. Humillarme, restaurar, trabajar más, tener más paciencia, hacer un montón de cosas que yo las tengo que poner en práctica. ¿Me entiendes? Porque nos vamos a equivocar, hermanos. Entonces, por ejemplo,
no es que ustedes fallen cuando cometen un error en sí mismo, su fidelidad a Dios. Dios está más preocupado de las reacciones. Por ejemplo, Abraham es llamado el padre de la fe y tuvo un montón de errores. Primero, no salió cuando Dios le dijo de su tierra, no dejó su parentela, salió con su padre, se demoró. Cuando había hambre en la tierra no confió en Dios, sino que fue a Egipto. Entregó a su mujer para ser violada 2 veces, ni siquiera una. Tomó a ¿cómo se llama? Agar por mujer para tener un hijo, habiéndosele dicho Dios que de Sara iban a hacer un hijo. Y así, muchas cosas más. Entonces no es el error, sino cómo Abraham, en su fe, admitía ese error, no se quedaba en la culpa, tampoco en la testarudez, y cómo él asumía la responsabilidad de encomendar ese error para él trabajar, para llevarlo a lo que Dios le agrada. ¿Me entienden? Por eso que yo, ¿cómo se llama? Les decía a ustedes, no es que haya una idónea perfecta en el sentido de que ella es la mía y si yo me equivoqué, entre comillas, y no escogí la que Dios quería para mí, nunca voy a ser feliz con esa mujer. Tiene cierta verdad, pero no es tan así. Sino que, ponte tú, ya, yo me equivoqué y escogí mal. ¿Me entiendes? Escogí mal porque me dejé llevar. Pero si yo asumo esa responsabilidad y no me divorcio, yo hice un pacto y voy a ser un hombre, voy a ser fiel y por mi Dios no me voy a divorciar, voy a trabajar en mi matrimonio, me voy a dar la vuelta larga, tengo que bancarme esto, yo me equivoqué, me aguanto este carácter, me aguanto esta gotera continua. Estoy dando cierto un ejemplo así muy excesivo, pero me aguanto esta gotera continua, tengo que callar, tengo que amar, me tengo que esforzar más y dejo de mirar el pasado y decir, si hubiese escogido una mujer más mansa, no, asumo mi responsabilidad. Trabajo en mi esposa, empiezo a trabajar en amarla, y aunque pasen 10, 20 años, puedo llegar a ser el matrimonio perfecto delante de Dios, solo por asumir mi responsabilidad delante de Dios. Pero no es solamente decir yo asumo mi responsabilidad, es trabajar por aquello. ¿Entienden? Entonces, no es que haya una mujer por ahí que Dios le tenga nombre y apellido, o sea, tiene parte de verdad, pero no es tan así. ¿Me entienden? Entonces, se tienen que dar cuenta en el tema de la rebelión, cómo maneja la rebelión, y les vuelvo a reiterar, todos tenemos problemas con la rebelión, pero si ustedes no la manejan, o no están luchando con sus debilidades, no las conocen y no están luchando por ellas, no pueden exigir eso de una mujer. No tienen derecho. ¿Me entienden? Si ustedes tienen claras, o por lo menos están abiertos a saber cuáles son sus debilidades, y las que van descubriendo, van manejándolos en Dios, pidiendo consejo, ministración, liberación. Si ustedes tienen problemas con sujetarse, entonces voy a tratar ese problema, me voy a sujetar más, voy a, etcétera, etcétera. Ustedes tienen derecho a no exigir, sino a escoger. ¿Cómo se llama? Hablábamos ayer sobre el tema de la virginidad, ¿cierto? Que Dios daba por hecho de que el hombre que iba a escoger una mujer como esposa quería una mujer virgen porque él era la primera mujer con que se iba a casar. Pero no era un hombre que tenía mucha intimidad sexual, porque eso era penado por Dios. Entonces se da por hecho de que el hombre también es virgen. ¿Me entienden? Entonces, no es que ustedes tengan derecho a exigir, ustedes tienen derecho a escoger. Si ustedes también son discípulos de Cristo. Entonces, una mujer que ame a Dios es una mujer que está dispuesta a ver sus defectos y a trabajarlos. Entonces les vuelvo a reiterar, si es una mujer que no respeta a sus padres, no los va a respetar a ustedes. Aunque sea cristiana. No por haber nacido de nuevo, es decir que está bien. Ustedes saben de que el nacimiento de nuevo es el inicio. Y yo tengo que ir respondiendo a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Que no significa que no sea salvo, porque eso es por gracia. Entonces, así como nosotros también somos salvos por gracia, pero yo tengo una responsabilidad ante Dios, como dice la Escritura, no descuidemos una salvación tan grande. Entonces, si yo no lo hago, no tengo derecho a escogerlo. ¿Me entienden? Es como yo quiero, no sé, yo me quiero comprar un Mercedes-Benz del año.
¿Y tiene usted los 55 millones para comprárselo? No. Entonces no tiene derecho a escogerlo. ¿Cuánta plata tiene? Tengo 1,5 millones. ¿Puede escoger estos autos de acá? Usado, del año 1995. ¿Me entiendes? Lo mismo. Si yo no tengo un carácter de discípulo, no tengo derecho a escoger. Porque si aún así yo uso de herramientas carnales para enamorar a una buena mujer, y yo no soy un buen hombre, yo voy a dañar la vida de esa mujer. Y Dios me lo va a cobrar, como Nabal, con Abigail. ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen que descubrir sus debilidades y confrontarlas. Problemas con el orgullo, problemas con la arrogancia, problemas con la timidez, porque esos van a ser obstáculos. Pero si ustedes los tienen vistos y los confrontan, ¿cierto? Aunque caigan de repente que ¿cómo se llama? Por temor no hice esto, ¿cómo se llama? O por orgullo hice esto, pero ustedes se dan cuenta y restauran la situación o ven cómo lo puedo afrontar, ya son discípulos, porque están siendo guiados por el Espíritu Santo, están tomando responsabilidad en el asunto y tienen derecho a escoger una mujer que haga lo mismo. ¿Me entienden? Pero si es una mujer que usa de las herramientas para ofender, que resuelve sus conflictos con ofensas, o anda siempre a la defensiva, que no es que una vez le pase porque andaba mal porque tenía un problema, porque eso nos pasa a todos, sino que tiene un carácter así, va a ser una gotera continua. Pero puede que tenga un carácter así, pero está trabajando en aquello. Por ejemplo, como ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Tuvo una discusión, ofendió incluso con ustedes mismos. Lo ofendió, todo lo demás, lo insultó, pero después reflexionó, llegó, le dijo perdóname, pero no un perdón superficial, no un perdón para calmar en mi conciencia, sino yo me equivoqué, te pedí perdón y admito que tengo este error y empiezo a trabajar en aquello. ¿Me entiendes? Entonces, es sumamente importante que ustedes puedan escoger bien, porque cuando hagan el pacto del matrimonio no hay vuelta atrás. Ayer hablamos, o por lo menos lo mencionamos, de que la única causal de divorcio que Dios, que no que aprueba, sino lo que destruye el matrimonio es la fornicación. Aunque creo de que sería más loable en un cristiano poder perdonar una infidelidad. Por ejemplo, yo estaría dispuesto a perdonar una infidelidad si veo un genuino arrepentimiento en mi esposa. Y un genuino arrepentimiento habla de no solamente decir que me equivoqué o admitirlo, ¿cierto? Sino también una actitud de que ella sabe que se equivocó y sabe de que ella también tiene que restaurarme. ¿Entiendes? Yo estaría dispuesto en ese caso a no a perdonar, porque yo tengo que perdonar igual, pero a continuar el matrimonio con ella. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que, y ustedes tienen que ver de qué esto es serio. Por eso ayer yo les dije, es preferible que se casen a los 35 años con una buena mujer, que se casen a los 25 o 26 con una mujer que les va a hacer los primeros 10 años de matrimonio en el infierno. ¿Me entienden? Preferible estar luchando con la sexualidad, todo lo demás y todo ese tiempo, ¿cierto? Que tengo luchas terribles, pero es preferible esa lucha que la otra. ¿Me entienden? Porque todo matrimonio va a traer conflictos, porque son dos caracteres diferentes que se van a tener que complementar. Y es medio forzoso. Porque estamos viviendo juntos, estamos juntos y cuando no nos queremos ver nos tenemos que ver igual. Y eso pasa en todo el matrimonio, por muy cristiano que sea. Pero si ustedes son discípulos y escogieron a una discípula, esos altercados tienen esperanza de una solución satisfactoria. Porque van a escoger una mujer que los va a llevar a poder alcanzar la voluntad de Dios. Y quiero terminar con esto porque quizás ya llevo mucho tiempo con este tema, que podría hablar de esto todo el día. Sí, llevo mucho tiempo. El concepto de ayuda idónea muchas veces se ve como alguien inferior, como alguien que a mí me está ayudando a cumplir mi propósito. Y ese es un error verlo de esa forma. Primero, la palabra en el hebreo que se usa para ayuda idónea, ¿cierto?
o para mujer, creo, no sé cuál de los dos. Pero habla de las paredes de una casa. ¿Me entiendes? Por eso que la Biblia también habla de que una mujer sabia edifica su casa, hablando de las paredes de un hogar, ¿cierto? En cierta manera entrega protección, ¿ya? Y, por ejemplo, ustedes, para yo decir voy a escoger una ayuda idónea, yo tengo que estar claramente encaminado y hacerme responsable de que yo voy a caminar y a llevar a mi esposa y a mi familia a la dirección a la cual Dios nos quiere llevar, no a la que Dios me quiere llevar a mí individualmente, y voy a usar a mi esposa para alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Por ejemplo, yo tengo un llamado para ser pastor, yo tengo un llamado para ser profeta, o tengo un llamado para ser empresario, y voy a buscar una ayuda idónea que me ayude a cumplir mi propósito. No. Yo tengo un propósito y ese propósito involucra a que mi esposa y a mí Dios nos tiene un llamado en conjunto como matrimonio y a mis hijos como familia, aunque mis hijos después cuando crezcan se van a ir, pero Dios nos tiene un llamado como familia, como generación, y yo soy el responsable por velar que eso se esté cumpliendo. No es que yo voy a usar a mi familia y a mis hijos para convertirme en lo que Dios quiere que yo me convierta, porque Dios no va a alimentar mi ego. Y ese es un error que comete la mayoría de los esposos cristianos, especialmente que tienen un llamado al ministerio. Entonces, por eso, yo podría decir yo tengo un llamado pastoral o yo tengo un llamado aquí para ser un discipulador, por lo tanto me lanzo. Pero ese no es mi propósito, porque no es individual. Yo tengo un llamado matrimonial con mi esposa. Porque cuando ustedes estén casados, por ejemplo, si ven que su esposa por algún motivo, entre comillas digo, se está quedando atrás, usted se está quedando atrás por las circunstancias de la vida, Dios no les va a decir por qué no llegaste a la meta, sino Dios va a evaluar cómo ustedes reaccionaron. De eso está más preocupado Dios. Si ustedes vieron de que si yo seguía adelante iba a sacrificar el propósito matrimonial, y yo hice una pausa, incluso en lo que Dios quería que hiciera, pero hice una pausa para no sacrificar el propósito que el mismo Dios tiene con nosotros como familia, Dios los va a ver a ustedes como fieles. Porque Dios no está preocupado de que llegue, sino cómo voy caminando hacia la meta. ¿Me entienden? Y eso es lo más importante. Si ustedes no lo tienen claro para formar una familia, no lo van a poder hacer en el reino de Dios. Van a usar a la gente para ustedes sentirse pastores. Van, ¿cierto?, a querer enseñar para ustedes sentirse de que Dios lo está usando. Van a querer profetizar o van a querer sanar o orar por la gente, o que la gente llore cuando ustedes predican o cuando hablan, ¿cierto?, para sentirse ustedes realizados, que están realizando su llamado. Y muchos ministerios funcionan así. Y por eso son limitados. Entonces, para poder yo tener una ayuda idónea, yo tengo que saber el camino que Dios tiene para nosotros como familia, hacia donde Dios nos quiere llevar como matrimonio y como familia. Porque Dios cuando crea al hombre hace un llamado matrimonial. Y ser fructíferos, multiplicados y llenar la tierra. Y ustedes tienen un llamado matrimonial. Y sean un hombre que dé frutos, y que con su matrimonio ustedes dos en conjunto den frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, frutos también que ustedes se puedan fructificar en otros, principalmente en sus hijos, y después multiplíquense, siembren el reino, en sus vecinos, en el servicio de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo principal cuando ustedes cogen. Entonces, cuando ustedes cogen una idónea, es una ayuda, no como alguien inferior, sino que ustedes asumen la responsabilidad de que ustedes van a escoger una mujer que les va a complementar el propósito que ustedes tienen claro para ella y para ti. No es que ella complementa mi llamado, como muchos pastores tienen a su esposa y dicen, ella me ayuda a que yo cumpla mi rol pastoral. Aunque dentro del matrimonio van a haber instancias donde muchas veces la mujer tiene que menguar para que se desarrolle el hombre, y muchas veces el hombre tiene que dar una pausa o menguar un poco para que se desarrolle su esposa. Porque el llamado individual que tiene ella complementa nuestro llamado matrimonial, y el llamado individual que tengo yo complementa nuestro llamado matrimonial. ¿Me entienden? Entonces ahí llega muchas veces en las decisiones que uno tiene que tomar como familia, muchas veces hacer ciertos sacrificios por el llamado al servicio que Dios tiene para nosotros. ¿Me entienden? Entonces eso, ¿alguna duda?
¿Algún comentario? Así que eso, y es importante que escojan a este tipo de mujer porque, miren, sé que dije que iba a terminar, pero yo creo que ustedes lo van a experimentar más cuando estén casados, pero lo que muchas veces no entienden las hermanas, que como dicen las escrituras, ¿cierto? Y como describen las escrituras a la mujer como una fuente de agua, como las paredes, ¿cierto? Es porque ustedes tienen que buscar una mujer donde ustedes tengan la confianza en ser vulnerables delante de ella y que no va a usar esa vulnerabilidad para pisotearlo. Porque al hombre le cuesta abrirse, porque nuestra mente funciona distinta. Si bien el hombre, necesita, desahogarse y todo lo demás. Por ejemplo, yo, hablé con el pastor hace un tiempo atrás y él me dijo, necesitas, desahogarte. Entonces yo dije, pastor, a mí me da lo mismo desahogarme, ¿no? Yo oro, yo entrego esto a Dios. Lo que yo necesito son dirección para encontrar soluciones a las cosas que me afectan. No una solución instantánea, que me caiga algo del cielo. Necesito dirección. Porque al desahogarme sigue todo igual como está. Y yo lo quiero solucionar. Y eso es parte de cómo funciona nuestra mente. Me enfoco en algo y una solución. Por eso que cuando a veces uno conversa con su esposa, tiene un problema, por ejemplo, oye, pasó esto, uno empieza a dar puras soluciones. A esto, busca esto, entonces ella dice, oye, pero escúchame. Porque ella, lo único que necesita en ese momento es contención. Entonces uno como que no entiende. Porque si yo estuviese en su lugar, a mí me gustaría que me dijeran, haz esto para solucionarlo. ¿Entienden? Entonces, pero cuando nosotros nos hacemos vulnerables, por eso que las escrituras describen a la mujer como las paredes de una casa, la ayuda idónea. Esto porque entrega protección. No es que ella sea la protectora del hogar, porque en cierta manera el hombre es el protector del hogar. El que lo protege de los ladrones, el que lo protege el que da la cara cuando alguien quiere insultar a mi esposa o a mis hijos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Sino que en el sentido, y por eso Dios sacó a la mujer de la costilla, porque protege mi corazón en el sentido de que pueda ser una mujer, porque si ustedes ven una mujer pendenciera, que ofende, que no se arrepiente, que usa de la ofensa constantemente como una herramienta para ganar victoria, es peligroso. Porque ustedes se van a mostrar como son delante de ella y los van a menospreciar, como pasó con Mical con David. Él, se mostró como era delante de ella, ¿cierto? Y él dijo, qué vil eres. Entonces cuando ustedes escogen una mujer que no es sabia, ella va a ver sus debilidades, va a ver, no sé, por ejemplo, que ustedes lloran al frente de ella, que ustedes le dicen, abrázame, y ustedes ven, ustedes son débiles delante de ella. Y ella va a menospreciar su masculinidad porque los ve llorando, porque los ve débiles. Entonces, en vez de ser una pared, va a botar esa pared y va a dejar que el enemigo entre a sus vidas. Y la mayoría de las mujeres menosprecia a sus hombres cuando son así. Entonces después dicen, ¿por qué no te abres conmigo? Estoy hablando de casos extremos, ¿cierto? Pero también el hombre, nosotros tenemos una testarudez a no querer abrirnos, que también en cierta manera está mal. Pero ustedes tienen que buscar una mujer que puedan confiar, que no los va a que no los va a menospreciar porque ustedes se muestren como son, que puedan tener esa libertad. ¿Me entienden? Y ustedes también poder ser un hombre que pueda otorgar esa protección a la mujer, que cuando ella, porque quizás para el hombre no hay mucho problema en ver a la mujer débil, porque instintivamente el hombre siente, no hijo, no haga eso. El hombre siente, te está hablando tu mamá. El hombre siente instintivamente una necesidad de proteger, y eso es instintivo. Cuando ves a alguien débil, especialmente una mujer, uno siente un instinto a proteger. Entonces, creo que el hombre que no tiene inconvenientes con eso, que menosprecia a su mujer porque está débil. Pero sí tenemos problemas cuando la mujer se empodera.
cuando se empodera, cuando toma iniciativa, cuando está empoderada, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ahí es donde el hombre empieza a tener problemas, como la mujer tiene problemas cuando ve al hombre débil. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que ser un hombre también que potencie que mi mujer se desarrolle. No que se empodere, ¿cierto? En el sentido del feminismo y que me pisotee y que tome mi lugar como cabeza. Sino que yo sea un hombre que no tenga problemas y que sea un impulsador de que mi mujer se desarrolle y yo no me sienta celoso. ¿Me entienden? Entonces todos tenemos nuestras debilidades. Entonces si ustedes quieren derecho a escoger una mujer idónea, tienen que ser un hombre idóneo. O por lo menos estar trabajando en aquello. Entonces que tienen que investigar en las escrituras, ¿cierto? ¿Qué es ser un esposo? ¿Qué es ser un hombre de Dios? Un hombre fiel, un padre, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, eso, hermanos, tienen que tener un núcleo familiar o trabajar por llegar a un núcleo familiar donde ustedes tengan la confianza, porque ante nuestra mujer nosotros somos vulnerables, porque no podemos mantener una careta. Y lo peor que muchas veces un hombre que tiene una mujer que no es sabia, el hombre tiene una careta. Y la mayoría de los hombres es así. No hablo con nadie, me lo guardo todo para adentro, y ni siquiera con mi mujer, con que me acuesto todos los días y tengo intimidad, puedo ser quien yo soy. Entonces lloro para adentro, sufro para adentro, que es una mezcla de orgullo también. Pero muchas veces es porque no puedo abrirme con esa mujer. O porque yo no quiero trabajar en hacer ese ambiente tampoco. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante porque de esa manera van a poder escoger correctamente. Les vuelvo a reiterar, no es que tengan que escoger una mujer perfecta, pero una mujer que ame a Dios, que si ustedes ven una mujer que, aunque tenga problemas con su carácter, problemas con la rebelión, pero es algo que está trabajando y no ocupa el perdón de Dios como excusa, porque dice, ya, perdón, y después sigue siendo igual, sino que realmente hay un arrepentimiento genuino, está trabajando, aunque tenga ese problema, ustedes van a poder ser felices. ¿Me entienden? Porque si no son felices en su casa, ¿a dónde van a ser felices? Y ese es uno de los problemas que más pasa en el matrimonio. Como ni el hombre no es feliz en su casa, se va con los amigos. Y cuando puede, está con el grupo de amigos. O empieza a hacer un deporte. Y el tiempo que puede estar con la familia, se va a hacer un deporte. O en el trabajo, está más horas extras, se pone como trabajólico como excusa que tiene que proveer, pero en realidad es porque ahí se siente feliz. Porque no se siente feliz en la casa. Y eso es algo que no es algo que, no es que es culpa de mi mujer, es algo que se tiene que construir. Pero tienen que partir por escoger bien. Aunque sea una mujer que tenga problemas, como ustedes tienen problemas también con su carácter y con su forma de ser, porque los tienen, ¿cierto? Pero si ustedes se convierten en discípulos, van a poder hacer feliz a una mujer. Y así como una mujer, aunque tenga problemas y ciertas falencias, pero si es una discípula, con todo esto que hemos hablado, ustedes tienen esperanza de que van a poder ser felices. ¿Me entienden? Porque Dios quiere que el matrimonio sea un deleite. Que les digo que no es que no van a haber conflictos, que no se van a enojar con su esposa o su esposa se va a enojar con ustedes. Pero va a ser un núcleo que aunque yo esté enojado, tengo confianza. ¿Me entienden? Pero ustedes también tienen que ser hombres confiables, que aunque su esposa los vea enojados, tengan una discusión, sabe que de repente ella puede igual contar con ustedes. Pero no es algo que ella lo sepa simplemente porque ustedes lo dicen, sino porque ustedes lo hacen. Por eso que yo les dije, ¿ustedes son accesibles? Conversen con sus mamás y pregúntenle, mamá, sea sincera, cuando yo me estoy equivocando y usted quiere hablar conmigo, algo que para usted es complejo, es delicado, ¿es fácil para usted hablar conmigo o es difícil? ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta, porque si ella le dice en realidad, hijo, sabes que para ser sincera, es difícil realmente hablar contigo porque es una alarma roja que ustedes tienen que tratar. Así como las hermanas deberían también hacer lo mismo con sus papás. Papá, cuando yo le hablo o cómo yo reacciono, ¿qué es lo que piensa usted de cómo es mi carácter? Es una pregunta que le deberían hacer las hermanas a sus papás. ¿Soy una mujer caprichosa? ¿Soy una mujer mansa? ¿Qué es lo que usted opina de mí? ¿Me entiende?
Eso, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Bendigo a Franco y bendigo a David. Te ruego, Señor, que los encamines, Señor, en el futuro que están construyendo para ser futuros esposos y padres. Que no se desanimen, que no se desalienten, Señor. Ábreles puertas, prepáralos para que escojan bien. Y no solamente eso, para que ellos se preparen bien, para que sean hombres que puedan hacer feliz a su mujer, que puedan cumplir la misión, Señor, que tú le has dado a ellos aquí en la tierra, con sus futuras mujeres y sus futuras familias. Que sean hombres de visión, hombres de carácter, discípulos de Cristo, accesibles y aptos para poder hacer tu voluntad. Y en todo lo que hagan, que están en este proceso de su vida laboral, de las decisiones de comprar una casa, de todo lo que están haciendo, que en sus decisiones siempre vayan centradas en la visualización del hombre en que se tienen que convertir. Los bendigo, Señor, y te doy gracias por estos discípulos tuyos, Señor. Los bendigo grandemente. Declaro que todos sus pecados han sido pagados en la cruz, Señor. Que tú eres amplio en perdonar cualquier pecado, Señor. Que no se queden en la culpa ni en la condena, sino en el gozo y en la alegría, como dice tu palabra, bienaventurado el varón a quien no le imputas pecado. Los bendigo grandemente, Señor, y declaro esa palabra sobre ellos. En el